La semana pasada inauguró en el Museo Rey y Cano del Palacio Municipal una muestra preciosa sobre la ingeniería, sobre parte de lo que deja el gran Leonardo da Vinci. Y hay un ingeniero que recrea su obra y está haciendo furor por esta muestra que va recorriendo diferentes lugares, porque no es solo una muestra que expone, sino que es una muestra interactiva, educativa, y además también con la impronta del propio ingeniero que ha tenido la idea de llevarla a cabo. Daniel Vázquez presenta futuros presentes reimaginando a Da Vinci. ¿Es así, Daniel? Mucho gusto, Paula, te saludo. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes. Sí, un poco intenta mostrar esta faceta de Leonardo poco conocida como ingeniero y como inventor. La mayoría de la gente lo conoce como un pintor y bueno, se sorprenden en muchos casos por ver toda esta obra, ¿no? Y verla materializada. Bueno, que hay que decir que era un gran inventor de máquinas y que esta muestra, particularmente vos como ingeniero, te llevó 8 años de armarla, de prepararla. Contanos un poco de ese proceso. Bueno, el proceso nunca termina, en realidad. Las máquinas están en permanente revisión, en permanente mejora. Y bueno, año a año vamos incorporando nuevas máquinas. Justamente en cada muestra incorporamos una o dos máquinas. En este caso, lo que van a encontrar ahí en la sala Aguirre Cano, en Palacio Municipal, hay dos máquinas nuevas. El helicóptero de Leonardo, que es el tornillo aéreo, diseñado por él, en una versión distinta a la que se solía ver entre las máquinas, y el reloj de precisión que tiene segundero y minutero, variable también, que bueno, no estaba hasta ahora expuesto como parte de la colección. Bueno, vos decías también en algún fragmento que es impresionante, bueno, como estudioso, como ingeniero y como estudioso aparte ahora de Leonardo da Vinci, ¿cómo puede ser que alguien de 500 años haya hecho cosas que aún hoy parecen fundamentales y no solo que siguen vigentes, sino esto, son como fundamentales, ¿no? Él tenía una tremenda capacidad de vislumbrar hacia adelante, de imaginar. Tenía una gran imaginación, eh, obviamente entrenada por muchísima observación, muchísima búsqueda, y esa visión hacia adelante de Leonardo le permitió abordar muchísimos campos, como polímata, digamos, manejaba prácticamente todo conocimiento de la época, y eso le permitía conectar ideas de distintos campos, incluso vincular toda esta faceta técnica con el arte, ¿no? Todo lo que genera desde como dibujante científico y hacer que los bocetos técnicos sean además lindos, bellos y que muestren movimiento y que muestren perspectiva. Bueno, todo eso le permitió conectar y pensar y proyectar cosas hacia muy adelante, muy adelantadas a su época, incluso con respecto a limitaciones desde legales hasta de materiales disponibles o métodos de fabricación, que hoy por hoy es muchísimo más fácil llevarlas a la realidad estas máquinas con las tecnologías existentes, pero pensar, por ejemplo, máquinas de volar sin pensar en el aluminio o en el plástico, esos materiales ligeros que permitirían ese tipo de máquinas o de dispositivos, bueno, él ya sabía que había limitaciones, pero sin embargo siguió adelante con la idea de que alguien hacia un futuro lo hiciera. De hecho, yo considero un poco esta muestra como una especie de encargo con un delay, con un retardo de 500 años, ¿no? Pero es como que si él me encargara a partir de esos bocetos de estas máquinas, y bueno, mi trabajo y con lo que me divierto es llevarlas a la realidad, ¿no? Vos sos diseñador industrial, te formaste en la UTN, Daniel, y tengo entendido que tu pasión comenzó ahí como a los 13 años, ¿no? Que ¿Villa del Soto? ¿De ahí sos? Sí, yo ¿Sí? estudié en Villa del Soto, en Córdoba, en el Colegio Técnico, Exenet número uno, ahora es IPEN 254. Ahí, bueno, terminé como técnico especializado más en el rubro metalmecánico. Ajá.
Y después estudié ingeniería, yo soy ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica Nacional. Claro. Eh, y después, bueno, con el pasar de los años también y durante mi era escolar y era de facultad, siempre tuve que trabajar y bueno, ya en los estudios superiores, en la facultad en Córdoba, tuve la oportunidad de trabajar en museos Ujú. y eso también un poco conectó esta idea del arte que de otro modo no hubiera pasado. Por eso también un poco invito a salir un poco Sí. de esos espacios un poco cerrados, donde uno mismo se cierra, ¿no? Y va a la facultad, de la facultad a su casa, y si uno sale un poco de ahí, y si tiene la oportunidad de trabajar en un ámbito totalmente distinto, como por ejemplo ingeniería y el arte, parece que fueran por caminos totalmente antagónicos, y Bueno, sin está embargo, demostrado con esta muestra que no, que no. fundamentalmente. Porque Tal además cual. sos inventor, vos también has hecho Digo, ¿qué fue lo que disparó tu conexión con Leonardo da Vinci? Me parece que los códices, me parece que leía en algún lado que los códices también te inspiraron un poco. ¿Y cómo fue ese proceso? Desde los 13, digo, ¿cómo fue esa evolución, este acercamiento a Leonardo hasta hoy? Bueno, a los 13 años yo empecé como a enamorarme de las máquinas y los dispositivos. Yo era más bien naturalista, me gustaba muchísimo registrar, incluso armar esqueletos de animales en temprana edad. Y cuando fui a la escuela técnica empecé a descubrir maneras de construir y eso me volvió loco. Después con el tiempo empecé como a inventar ciertos dispositivos desde muy chico, obviamente con poco éxito económico, pero Mm. bueno, en algunos casos un poco mejor. Tengo alguna patente también en electrónica, un poco todo autodidacta, ¿no? Y después obviamente la facultad como que terminó de cerrar muchos conceptos y ayornarme muchísimo más. Y eso me permitió ir abordando esta idea. Siempre con la idea de ser inventor y dedicarme a inventar cosas. Sigo en ese camino, sigo haciendo desarrollos, más allá de las máquinas de Leonardo, que también son un desarrollo en sí. Y en particular, cuando estaba en instancias de facultad todavía, conocí a Juan Carlos Sampieri, un amigo que me hizo conocer un poco este mundo de Leonardo, ver los bocetos, y empecé a sentir esta cuestión de alguna manera hay como una conexión o como un vínculo con el que uno tiene afinidad. Porque empecé a conocer un poco de su historia, de que primero que no le fue fácil, que tuvo que pensar en ciencia y en desarrollos, incluso en algunos casos fuera de los intereses de la época, en un entorno bélico de Claro. muchísima complejidad, con las limitaciones que ponía la iglesia. Por ejemplo, la idea de pensar en el vuelo autopropulsado del hombre era considerado una herejía No, y claro. terminabas en la hoguera. Bueno, fue encontrando maneras de poder seguir investigando en esa línea, de conseguir, de hacerse de protección, que era algo súper valioso en la época, y de algunos recursos. Entonces, bueno, todo ese camino, esa búsqueda bastante adversa, pero sin embargo con mucha perseverancia, es un punto común. Desde muy chiquito, como te digo, trabajo desde los 10 años y tuve que trabajar durante toda mi vida, digamos. Y eso, y todas esas trabas y todos esos obstáculos, es algo que me gusta contar también en el desarrollo de la muestra, los guías, digamos, yo les cuento esto para que también lo compartan con los Mm. visitantes. Esta idea de que, bueno, nada es fácil y que en ese camino y teniendo la perseverancia, el temple suficiente y la motivación, cualquier don, o si no tenés ese don, creo que podés suplirlo muchísimo con esfuerzo, ¿no? Y bueno, combinando esas cosas, creo que, bueno, Leonardo hizo lo que hizo y hoy, 500 años después, mucho más lo seguimos recordando y creo que lo seguiremos recordando por muchos más años. Me quedé pensando cuando te presentaba y cuando te preguntaba esto de que sos ingeniero, pero sos inventor. Y que no es una palabra y no es un mote que usemos mucho. Y digo, alguien que se considere... ¿Todos los ingenieros son un poco inventores? ¿O hacen la ingeniería sobre lo que está establecido y por ahí tratan de buscarle la vuelta, inventan cosas? Pero un inventor, ¿cuál fue tu invento así como del que más orgulloso estás? Ay, 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 qué difícil. Bueno, mi casa está llena de Ay, me inventos y imagino, debe de ser cosas una cosa atractiva. Bueno, ¿A dónde estás residiendo, Daniel? ¿En Córdoba o volviste a Villa de Soto?
En Córdoba, en el interior, en Anizacate. Ah, está. Eh, Ay, ay, ay. Bueno, hay muchos, pero uno de que diga, este es el invento de mi vida, todavía no llegó. Pero sí, sí hay algunos, por ejemplo, desde la electrónica eh, cuando recién arrancaba esta cuestión de la domótica y de la cuestión de comando remoto, había inventado una manera de vía celular poder acceder y abrir portones y bueno, funcionó Ajá. y funciona todavía funcionó durante mucho tiempo en muchos barrios cerrados de Córdoba y bueno, hice una patente. Ah, hiciste la patente porque hoy ya las aseguradoras te lo ofrecen, a eso lo venden, no sé. No, bueno, eso me enorgullece el proceso, que Claro. yo buscaba siempre, eso lo pensé como una especie de ensayo. Dije, che, como yo voy a ser inventor, tengo que poder hacerlo yo. Entonces, toda esa cuestión legal y todo lo hice yo. Ujú. Viajé a Buenos Aires al INPI, escribí todas las reivindicaciones, todos los planos, y me gustó como experiencia. Es un camino bastante tortuoso, Sí, me estaría bueno que sea un imagino. poquito más ágil para los inventores. Y digamos que es más lo que me dicen que lo que yo me autoconsidero, pero sí creo que todas las personas tenemos algo de inventores cuando empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, cuando nos paramos frente a la realidad sin creer que tenemos la verdad absoluta ni que la realidad es como nosotros la vemos, sino que mirándola desde otros ángulos y escuchando a otros, e interactuando y fundamentalmente intentando resolver problemas. Eso es algo que sí me apasiona en todos los ámbitos, Mm. desde lo intangible a lo tangible. La pasión por resolver problemas creo que motiva a todos los ingenieros y eso los lleva inevitablemente en algún momento de su vida a tomar un rol de invención, de transformar la realidad y, y creo que muchas personas, no solo los ingenieros, Mm. digamos. Después que eso se combine con habilidades, bueno, es todo un tema. Me pasa muchas veces que me dicen, che, pero esto aprendiste en la facultad. Y yo digo, No. no. Mucho de lo que tiene que ver con conectar ideas, creo que lo fundamental para cualquier inventor, si hay alguien que está escuchando que le gustaría o algún niño que dice, che, yo quiero ser inventor también, lo mejor es formarse en todos, absolutamente todos los campos que puedan, en todos los campos disponibles, desde la naturaleza y casi fundamentalmente la naturaleza, hasta todos los otros campos, desde la historia y las matemáticas, la física, la química. De hecho, cuando yo llego a Córdoba, una de las cosas que me planteaba, que iba un poco a contramano, porque ¿qué pasaba? La mayoría de mis compañeros que habían estudiado y tenían mucha relación con los motores y con la mecánica, decían, vos tenés que estudiar ingeniería mecánica. Claro, Y yo les decía, pero yo quiero ser inventor, no, quiero estudiar lo que no sé, claro. porque a mí la mecánica se me hace fácil. Mm. Entonces me fui a estudiar ingeniería química. Y estudié muchos años ingeniería química, después terminé con ingeniería industrial, que me gustó más aplicada. Pero, digamos, siempre mi modo de elección era sumergirme en lo que no sé, y también porque consideraba que el mundo material es algo que hay que intentar dominarlo bastante en esta idea de dedicarse a la invención de cosas, ¿no? Ujú. Sí, recién también pensaba que me contabas cuando me decías tus orígenes, que venís del mundo más naturalista y que te atraía más el tema de las estructuras, de los esqueletos. Yo pensaba, ¿viste cuando montan en los museos esos esqueletos en algún momento de dinosaurios? Son obras de ingeniería, porque la naturaleza es una ingeniería en sí misma, digo, debe ser muy atrapante. eh, Aglutinar todo ese conocimiento y encima tratar de inventar. Pero volviendo a futuros presentes, contanos cuáles son las dos máquinas que están expuestas, que estás tratando de renovar y las que podemos ver en el Arredicano hasta el 17 de junio, creo, ¿no? Sí. Eh, con respecto a los horarios y fechas, después si quieren les comparto o en redes lo pueden ver. Sí, Sigan. sí, los tenemos acá a mano, Perfecto. pero ¿cuáles son No las quiero, no máquinas? quiero errar fechas. No. Eh, pero sí, bueno, estas dos máquinas, este nuevo tornillo aéreo, se basa primero en un concepto que él tenía clarísimo, que era el concepto del aire, de cómo era el aire y de que presionando el aire hacia abajo un ave podía volar. Es casi un principio de sustentación y considerando el aire como algo que era algo en la época con bastante discusión, no se sabía ni la naturaleza del aire, y él analizaba y decía, bueno, pero cuando yo perforo una madera y el acerrín sale hacia atrás, ¿qué pasa si yo perforo hacia arriba? Bueno, debería
poder empujar el aire hacia abajo, y ahí es donde desarrolla esa helicoidal que tiene una serie de facetados que si uno ve uno solito es una hélice de un helicóptero. Esa inclinación es la que le permite elevarse a un helicóptero y describe esa helicoidal. Y en muchos casos, bueno, la gente dice, bueno, pero esta hélice no se fabrican así las hélices. Claro, pero eso no, entonces no funciona. No, sí funciona. De hecho, en el 2012 se hizo un dron con 4 hélices de Leonardo y funcionó perfectamente y fue muy estable. Lo que tiene es que es una hélice difícil de construir, pero el concepto de cada una de esas facetas está hoy en el helicóptero presente. Y el concepto que planteaba Leonardo era que 2 personas corrieran moviendo unas varas solidarias a ese eje y que al girar a gran velocidad podía elevarse. Bueno, fallaba ahí quizá la cuestión de la disponibilidad de energía que podían dar estas personas para que eso se logre elevarse, digamos, propulsarse hacia arriba. Pero el concepto es perfecto, claro. Está muy bien manejado y bueno, eso lo van a poder ver y verlo en funcionamiento en la sala. Y por otro lado, el reloj de precisión, que es algo que él entiende como necesario para poder analizar la velocidad de vuelo. Entendía que la velocidad de vuelo era importante, veía que las aves mientras necesitaban como carretear y necesitaban desarrollar una velocidad para poder moverse. Y eso lo llevó a un montón de desarrollos, entre ellos medir la gravedad para poder entender la influencia de la gravedad en los pesos, porque era un reloj de peso, una bolsita de arena que iba cayendo. Pero ¿qué pasa? Si no cae de manera controlada, se acelera. Claro. Y ahí nada más y nada menos calcula la aceleración de la gravedad con un 78% de precisión con respecto al valor que conocemos hoy. Ajá. 200 años antes que Isaac Newton. O sea, hoy por hoy, eso se sabe hace unos meses, salió un artículo en Science del Instituto de Massachusetts que evidentemente con esos estudios pueden validar y atribuir el descubrimiento, si se quiere, de la gravedad a Leonardo da Vinci, no a Newton. Mirá, qué loco. Bueno, vos No, podés recomendar algunas series o documentales o libros sobre Leonardo que te hayan marcado y que sean fáciles, accesibles como para más chicos, para todo el mundo. Bueno, hay una edición del Museo Florencia que me parece muy, muy didáctica. Hay bueno, sí, muchísima me imagino. información. Es un genio universal, entonces en todos los idiomas y de todas las maneras posibles se puede abordar. Recomiendo, hay unas películas muy buenas. Por ejemplo, el Código Da Vinci Tiene lo suyo. es más pochoclera que otra cosa. Sí, sí. Muestra una imagen de Leonardo muy como muy intrincada. Era intrincado, es controversial, pero como muy celosa de sus cosas, con esta cuestión del código, de que él no quería que... hay muchas versiones de estas, ¿no? De que nadie leyera sus códices. Y es totalmente errado eso. Por ejemplo, no sé si, bueno, algunos conocerán, pero Leonardo escribía de manera especular, o sea, miraba un espejo y escribía. Y ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? O sea, ponía un espejo vertical a la mesa y escribía mirando el espejo. O sea, la única manera que tenés de leer era poniendo un espejo arriba. Claro, pones un espejo y ahí podés leer, en el italiano antiguo, podés leer los bocetos de Leonardo. ¿Cuál es el tema? ¿Y eso por qué lo hacía? ¿Por seguridad, como decías vos, para autopreservación, por la época contextual en la que estaba? ¿O por qué esto? ¿Porque era celoso de sus inventos? Bueno, muy, muy buena pregunta. Él, para que nos demos una idea, él trabajó en el taller de espejos y los espejos no eran algo tan difícil de conseguir. O sea, cualquiera con un espejo leía. O sea, si analizamos un poquito la capacidad del genio, creo que si hubiese querido hacer un código encriptado, todavía no lo estaríamos descubriendo. Claro, sí. Entonces, si hubiera querido que nadie lo lea, no haría algo tan simple como poner un espejo y poder leerlo. Hay una realidad, y esto tiene más que ver con una opinión personal y del tiempo de estudio que llevo sobre su trabajo. No hay un solo boceto, hay más de 1500 bocetos de máquinas, no hay un solo boceto que esté manchado con tinta de la que está usando.
era un obsesivo. Y Ajá. en eso lo entiendo, yo soy Tenía un bastante obsesivo. problemita. Y perfeccionista, claro. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Él era zurdo. Y un zurdo, cuando escribe con tinta, si va escribiendo, como nosotros escribimos, de izquierda a derecha, Va mancha. arrastrando, claro. O tenés que esperar a que seque y casi seguro que vas manchando, porque no le das tiempo a la tinta a secarse. Entonces, ¿qué dijo él? Como no, primero hay que entender que él era un hijo ilegítimo, que no había podido acceder a la escuela formal, salvo cuando va al taller de Berroque, pero nadie le enseñó o lo condicionó a escribir de tal o cual manera y dijo, voy a inventar mi propia manera de escribir que me permita no manchar. Entonces empezó a escribir de derecha a izquierda y usó un espejo. Tan No, simple como... qué loco, qué atractiva toda la historia, qué atractiva. Sí. Daniel, bueno, se nos acaba el tiempo, pero vamos a disfrutar de futuros presentes y de alguna manera reimaginar y revivir todo esto de Leonardo da Vinci y todo esto tuyo también, porque es lo que vos aplicás directamente sobre la obra. ¿De cuántas piezas están expuestas? Y en objetos en general son 45. Sí. Así que Y aparte hay hay una parte muchas lúdica en donde vos podés ahí recrear y jugar a ver quién le hace, quién va en mejor tiempo. Está muy bueno, ¿eh? Sí, hay una parte lúdica donde pueden hacer su propia máquina de Leonardo da Vinci al final y pueden interactuar con las máquinas, obviamente con intermedio de los guías, porque muchas máquinas Sí. tienen un ciclo de funcionamiento y hay que volverlas a cero, por eso interviene el guía, pero creo que puedan verlas en funcionamiento y un poco esta idea de futuros presentes tiene que ver con eso, ¿no? De hacer presente ese futuro imaginado por Leonardo a través de estas máquinas. Así que van a poder experimentar y escuchar en vivo las máquinas en funcionamiento, porque hay muchas máquinas aisladas en distintos lugares que son más bien esculturales, pero acá las van a ver funcionando. Funcionando, Y eso sí. Hay una muy, catapulta también. Los chicos está llena, está todos los días, hay gente, ya te digo. sí, sí, ¿Eh? la verdad que está teniendo muy buena recepción. Y bueno, los invito a disfrutarla. Obviamente agradezco también a la Municipalidad de Río Cuarto que nos da el espacio, que puso muchísimo esfuerzo para llevar la muestra, una muestra muy grande, que lleva muchísimo Sí. volumen, cerca de 40 metros cúbicos. Así que bueno, muy, muy agradecido a Fernando Sassatelli y a todo su equipo, que pusieron un montón de energía y bueno. Ojalá la disfruten, le saquen el jugo, que muchas escuelas, Ujú. estudiantes, el público en general lo puedan disfrutar. Daniel, ¿y sobre qué estás trabajando ahora o qué temática, a grandes rasgos? ¿O siempre Leonardo? Por ahora, bueno, estoy trabajando un poquito la idea, me gusta mucho Tesla Ujú. y estoy ahí, pero bueno, te estoy tirando una primicia. Estoy trabajando un poco en Tesla, pero digamos, en tiempos más acotados. Pero sí, sigo trabajando muchísimo con Leonardo. Eh, Tengo alrededor de 14 máquinas que están ahí al, al salir. Ajá. Hay máquinas que tardan mucho tiempo hasta que le encuentro la vuelta. Cuando se traba mucho la dejo, sigo con otra. Me pasó con, no sé, cierre hidráulica, que tardamos 6 años en que ande. Bueno, hay máquinas que salen un poco más fácil y a veces salen y no me gustan. Claro. Y Y hay una trabajás cuestión ahí en tu de casa, tenés solicitud. el taller y todo ahí, en tu casa. Sí, 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 Tenés acá un en mi enorme casa. espacio, me imagino un galpón. Sí, tengo un contenedor marítimo de 40 pies donde pongo ahí las piezas y después tengo un taller grande, más o menos 3 veces eso, que bueno, que me permite dedicarle tiempo porque hay que armarlas. Y bueno, y también hay una cuestión ahí de perfeccionismo donde me ayuda mucho Juan, Juan López, que es un montajista de primera, y un gran acompañante y colaborador bueno, está conmigo no solo en el proceso de montaje y desmontaje, sino en la construcción de las máquinas y es el que me ayuda a decir, che, hasta acá. Claro. Incluso mi señora también me ayuda un montón en eso, porque si no serían como eternas las máquinas y nunca Claro, terminarían. un laburo en familia, en conjunto, en equipo. Sí, sí, Daniel, un sí, sí. placer conversar con vos y bueno, muchísimas gracias por compartir el saber, por exponerlo, por hacerlo didáctico y felicitaciones por la muestra y por el laburo. Bueno, muchas gracias y como mensaje me gusta contarle un poco y me gustaría contarle a tu audiencia que intentamos con esta muestra estimular la creatividad, la búsqueda del conocimiento,
Entender que aburrirse, como seguramente se aburría Leonardo, te permite tiempos para pensar, Crear. para pensarse, para criticar, para observar y permitirle a los chicos que se aburran un poco y que busquen la creatividad como un camino de entretenimiento, me parece muy bueno. Y entender que por más don que tengamos, sin esfuerzo y sin perseverancia, no vamos a llegar a ningún lado. Así que si queremos materializar ideas, adelante, hay mucho por hacer, no está todo inventado como algunos dicen, así que bueno, ojalá se animen a construir y a transformar la realidad. Les mando un saludo enorme. Gracias, un abrazo, que tengas buen día. Daniel Vázquez, ingeniero, inventor, es inventor. Y la muestra, acá tengo los datos, va a permanecer hasta el miércoles 11 de junio, es con entrada libre y gratuita en el Arredicano, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 19 horas. Y los sábados, por ejemplo, también de 10 a 13 y de 17 a 20. Y los domingos, un ratito a la mañana de 10 a 12, también la vas a poder disfrutar. Aprovecharla hasta el 11 de junio. Pausa y ya venimos con más.